que no hayan podido asistir. Entonces, continuando con el desarrollo de la fase de análisis de la primera guía de aprendizaje, antes de explicarles un poco, quisiera escucharlos y de pronto cómo se han sentido, cómo van, que alguna inquietud que tengan, algo que los pueda orientar y con mucho gusto estamos para compartirles cualquier información. Quien vaya a hacer cualquier pregunta puede habilitar el micrófono. Este es el espacio para escucharlo, para que expresen cualquier inquietud, cualquier aclaración, que estamos para eso. ¿Cómo se han sentido en la formación? ¿Le ha resultado difícil? Etcétera. Daisy, puedes abrir el micrófono y cualquier inquietud que tengas. Pues están llegando aprendices a la sala. Oscar, Julián, cualquier inquietud que tengas, pueden antes de iniciar la clase. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Aló, Sí, te escuchamos, adelante. aló, profe. Sí, te escuchamos, adelante. Oscar, se le fue el sonido. Oscar, ¿me escuchas? ¿Me confirma que me escuchan? Porque, Sí, señor. Sí, escuchamos. ok, Lo que pasa es que estoy con los auriculares y creo que me están fallando. ok. Bueno, listo, vamos a iniciar y después cualquier inquietud me la comunican, no hay inconveniente. Bueno, vamos a compartir pantalla y entonces me confirma que ya están viendo el cronograma, ¿verdad? De la fase de análisis. Sí, señor. Ok, entonces, nosotros hoy vamos a tratar de explicar las tres, de pronto mínimo dos evidencias. Si nosotros vemos el cronograma, antes de seguirles explicando en la fase de análisis, ustedes en la formación, para que lleven su formación organizada, yo dije que de pronto no pensar en que si no tengo computador, o sea, voy a hacer la formación por teléfono. Yo creo que es muy complejo. De pronto, por el teléfono, por el móvil, uno puede hacer una sesión en línea, escucharla, pero hay trabajos muy complejos que uno debe de tener su computador, o sea que el del amigo, el mío, el del vecino, que yo pueda organizar unas carpetas y llevar el control de mi información. Ya yo les he dicho, pues, el cronograma.
El cronograma es lo fundamental, que es lo que le permite que ustedes vean cuál evidencia van a enviar. ¿Cómo vamos a hacer la evidencia? La guía de aprendizaje. Entonces, fíjense, nosotros vemos aquí informe de planteamiento de la ecuación GA1, guía de aprendizaje 1, está el código del resultado de aprendizaje, actividad de aprendizaje 2, evidencia número 1. Y que cuando yo presente esta evidencia que estoy aquí señalando, me va a permitir de que si yo la gano, puedan aprobar el profesor el resultado de aprendizaje que está aquí, que se llama plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social. De pronto se preguntan, ¿por qué matemáticas? Nosotros, en la parte logística, yo pienso que esta es una carrera que es tan integral que yo debo de saber muchos conceptos, ¿verdad? Y más adelante hay unos conceptos sobre física, dice la ciencia de las cosas, ¿verdad? Porque también tiene que ver con cálculos matemáticos, ¿verdad? Cuando yo hablo de pronto hablo de negociaciones de exportación e importación, hablo de términos de Incoterm, estoy hablando de estiva, estoy hablando de dimensiones. Entonces las matemáticas son un aspecto fundamental para estos casos. Entonces son unas competencias básicas que se adhieren al tecnólogo, además de las competencias técnicas como tal, que permiten de que yo pueda ser un tecnólogo integral en cuanto a esos procesos. Entonces, hoy dice informe planteamiento de la ecuación. Nosotros siempre escuchábamos muchas veces, ¿no? Que las matemáticas no me gustan, que la matemática es, bueno, en mi concepto, porque yo soy un poco enfermo con las matemáticas, ellos son fundamentales y se aplican en cualquier campo, ¿ya? Entonces, vamos a la guía de aprendizaje y después les muestro los enlaces cuando ya ustedes vayan a enviar, en qué enlace van a enviar la respectiva evidencia. Dice, evidencia, informe, planteamiento de la ecuación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un informe. Un trabajo que se llama informe, ¿cierto? Hoja de presentación, introducción. Si quieren tabla de contenido, la pueden hacer la introducción y hacen el desarrollo del informe. Entonces, para yo tener el apoyo o una fuente de información de lo que voy a hacer, obviamente que tengo que ver unos materiales, ¿verdad? Yo primero tengo que leer y después saber qué es lo que voy a hacer. Entonces aquí me está invitando a leer el material que se llama Matemáticas Nivel Medio. Dice, para esta evidencia se toma como estrategia el aprendizaje basado en problemas. Si nosotros vemos esta palabrita aquí, significa que esta es una técnica didáctica activa. Aprendizaje basado en problemas. Hay un problema que yo debo de resolver o promoverle una solución de respuesta. Usted resolverá un problema de aplicación utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el material y en el componente material nivel medio. Problema de aplicación. Entonces, fíjense, esto es lo que vamos a resolver. No sé si alguien le dice problema de aplicación a algún voluntario que quiera leerla y lo vamos comprendiendo. Voluntario o voluntaria aquí que comience el problema de aplicación. ¿Quién me puede leer ahí? Una firma de arquitectos es una estrategia Sí, adelante. muy innovadora. Busca entregar a cada uno de sus clientes una casa a escala de chocolate como la que se ve en la siguiente figura. Muy bien, un momentico. Vamos a ver. Ahí está. Adelante. La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima
en el diseño de las casas, y el segundo es encontrar una opción económica viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Listo, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, gracias. Entonces, mire, cuando usted va a hacer la evidencia, lo que yo siempre he explicado, identificar qué es lo que voy a hacer. Nos habla que hay una estrategia de mercadeo innovadora y van a hacer una casa de chocolate, que es esta que está aquí. Pero dice, la repostería que contrataron tiene dos problemitas o dos inconvenientes. Dice, primero, óptimo de la materia prima en el diseño de la casa. O sea, uso óptimo de la materia prima. O sea, no desperdiciar materia prima. Y el segundo, encontrar una opción viable para hacerle un empaque a esa casa de chocolate. Y que debe ser con una vitrina de metacrilato. Entonces, ya hay dos cosas que nos están pidiendo, ¿cierto? Ahora sí puede continuar aquí, Alice. Continúa ahí. Adelante. Se solicita que, para aportar la solución de esta situación, realice lo siguiente. A. Plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. B. Busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate frente a la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos, como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, costo de material de vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Se proponga una solución más rentable para la entrega de casas de chocolate. De plasmar estos resultados de un documento donde justifique la solución que le dio el problema. Listo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, miren, nosotros vamos a resolver esos dos problemas que tenemos ahí arriba, dándole respuesta a estos puntos. Primero, plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Si nosotros vemos aquí, ¿verdad? El área total tenemos que coger varias figuras geométricas, ¿cierto? Y eso habla de matemáticas. El cálculo de las áreas, entonces de pronto se me ocurre del cuadrado del frente, o el rectángulo de al lado, o el triángulo de arriba. Entonces, como es una ecuación que representa el área total, usted sabe que la ecuación matemática es la igualdad de dos cosas, ¿verdad? Yo puedo decir que 10 es igual a 5 más 5, eso es una ecuación, ¿cierto? Entonces, para hacerlo de pronto más ameno o más accesible para ustedes, de pronto la ecuación no la dejen, pueden colocarle unos valores en centímetros, digamos, a la casa de chocolate, unos valores figurados y desarrollan la ecuación con valor que de pronto les resulta más fácil. ¿Qué valores? Lo que ustedes escojan. Valores que sean lógicos, ¿cierto? De la casa de chocolate. Entonces, como yo tengo unos valores, puedo colocarle en base al área esa que calculé, que cuantifiqué, de colocarle la segunda parte. Dice, encontrar una opción viable para el empaque de la casa, ¿verdad? Para hacer comestible. Entonces, también puedo colocarle el cálculo de la materia prima de esos costos fijos que hablan acá. Obviamente, para yo hacer una evidencia tengo que repasar un contenido, tengo que buscar apropiarme de unos conocimientos, buscar una fuente de información que la tenemos en el material y todo lo que ustedes pueden investigar. Aquí dice, bueno, planteé la ecuación, ya yo le di la idea de que le coloquen valores a las medidas de la casa. Busque una función que represente el costo total de la casa. También, un ejemplo, si nosotros vamos allá a la contabilidad de costos, cuando hablamos de una empresa, hablamos de contabilidad de costos o de costo de producción. Como es una casa que a partir de materias primas, va a tener unos costos, un costo de producción y un costo igual a costo fijo más costo variable, que es el costo total. Y habla de que los gastos fijos son la materia prima,
el salario de los reposteros, porque son para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de la materia prima, el salario de los reporteros, costo del material de la vitrina en la que se entregará, ¿verdad? Y hay otros costos variables. Entonces ya eso ustedes lo investigan para buscar esa función, que igual, de acuerdo a las medidas que ustedes escogieron, puedan cuantificar también esos costos. Y al final dice, proponga una solución más rentable para la entrega de la casa de chocolate. O sea, más rentable es cuando usted optimiza costos, ¿verdad? Puede vender a mejor precio sin perder la calidad. Entonces, si vende a mejor precio optimizando costos y los precios son mejores que la competencia, puede obtener un margen de utilidad mayor. Y por eso es que los negocios se diferencian de la competencia, por precio, por calidad. Y si le aplicamos la parte logística, entrega oportuna, funcionamiento preciso de la cadena logística, etcétera. Plasmar estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio al problema. Siempre que me hagan un trabajo, coloquen unas conclusiones o al final. Entonces, va a ser hoja de presentación, planteamiento del problema, que ahí lo tiene, la solución de la casa, ya con los valores cuantificados y las respectivas fórmulas que vayan a utilizar, y al final unas conclusiones. Se encontró que utilizando estos valores tuvo un área total de tanto y se dio como resultado la optimización de recursos por X o Y motivo. Listo. Entonces, ese es un problema, se llama aprendizaje basado en problemas. Ahora, bueno, preguntas hasta aquí antes de continuar. ¿Dudas que tenga? Ahora vamos al componente formativo. Pregunten ahora todo lo que tengan de duda. Profe, ¿el trabajo es grupal o individual? Individual. Este trabajo individual. Ya estamos haciendo comparaciones de que no se pueden copiar trabajos de la web porque es plagio. De la web va a encontrar estos trabajos porque SENA tendrá 30 fichas a nivel nacional de coordinación de procesos logísticos y las evidencias son las mismas. Entonces, una evidencia, el aprendizaje de creatividad, o sea, utilizando todos los recursos que tienen ustedes y los conocimientos para que puedan hacer las actividades. Esta actividad es individual. Bueno, vamos un poco aquí a la plataforma y les indico. En la plataforma, vamos a ver, entramos en la ficha de nosotros. Voy a entrar con el rol de aprendiz para que veamos cómo se ven los. Entonces, ustedes ven la plataforma de esta forma, ¿cierto? Estamos en la fase de análisis. Aquí tenemos los materiales, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Matemática a nivel medio, que es el que nos está recomendando. Entonces aquí en este material, nivel medio, está el recurso educativo del material, que es un material que es en la web. Entonces, mire aquí que habla de área y volumen. Realmente esta es matemática ya de educación media. De pronto ustedes lo recuerdan bastante, ¿verdad? Entonces aquí dice área de figuras planas. Ah, el área es el espacio que queda encerrado entre los límites de una figura. Bueno, estos son conceptos y están, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado que es igual a A por A que es igual a al cuadrado? El rectángulo que es A más A más A, en este caso es A por B,
porque en el rectángulo los lados no son iguales. Por eso que en el cuadrado es a al cuadrado y aquí es a por b. El triángulo, que miren que el área es la altura, área por altura sobre 2, perdón, altura sobre 2. El rombo, aquí lo colocan como a más a igual a 4a, ¿verdad? Y aquí está la fórmula del rombo del cuadrado. Pero en este caso nosotros vamos a tomar unas áreas. Pienso con que tomar área de cuadrado, rectángulo y triángulo, estamos en capacidad de resolver la ecuación. Sí, el cálculo del área total de la casa, si le damos unos valores lógicos. Listo. Viene el volumen de sólidos regulares. Ese es para la otra evidencia. Pero fíjense que en la primera más que todo es cálculo de las áreas. Y la cuestión de los costos totales, sí, de pronto sería ampliar eso por buscando en la web. Los costos de producción, aquí es igual. Entonces ahí le voy a explicar un poquito sobre costos totales y costos variables, que no tienen ninguna complicación. ¿Ya? De gastos fijos y gastos variables. Entonces, ese material le sirve de apoyo para hacer esta evidencia. Vamos aquí a darle la entrada. Cuando hagan el planteamiento, bueno, aquí habla de portada, la ecuación con la explicación, la función del costo, la propuesta de mejora y las conclusiones. Listo. Y para entregar informe de planteamiento de la ecuación, todo eso lo hacen en Word, lo pasan a PDF y lo enviamos por... Ya les voy a colocar por dónde lo enviamos. Recuerden que aquí está la guía de aprendizaje. Entonces aquí están las secciones de los envíos. Y aquí dice en el 1, 2, 3, en el cuarto, la cuarta sección de actividad, informe planteamiento de la ecuación. Entonces tenemos nuestro documento, ya hecho nuestro trabajo y agregar entrega y lo envían como las anteriores. Ahora, aquí siempre viene un enlace que tiene un documento que ya se llama instrumento de evaluación, que es el que nosotros utilizamos para evaluar. Aunque no sea de ustedes, sino del instructor, pero les puede servir como referencia para ver qué es lo que van a enviar. Plantea una ecuación que representa el área de la casa de chocolate. Entonces le voy a colocar si cumple. Entonces fíjense que la ecuación es consistente con lo descrito en el problema, o sea que sea una ecuación consistente con lo que se está preguntando. Presenta una solución a la problemática a través del planteamiento de descripciones y aplicaciones geométricas. Sí. Entonces, dependiendo digamos, esa buena presentación que usted le dé a las funciones matemáticas o a la ecuación matemática que esté planteando acorde con lo que está propuesto en el problema, entonces nosotros de esa forma lo calificamos. Esta es una evidencia que de pronto algunos dicen es complicada. Yo la veo de lo más sencillo. Coger unos conceptos de figuras geométricas y sobre todo de áreas y desarrollar. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahora. Cuando vayan a desarrollar la evidencia, no se olvide también colocar las figuritas de la casa es como más comprensible, ¿verdad? Colocar la figurita y colocarle las medidas que le vayan a dar ustedes. Entonces, para los que están llegando,
¿En qué se diferencia un poco de lo que yo he explicado? Que aquí no habla de cuantificar los lados, ¿verdad? Entonces yo le estoy hablando de que le coloquen medidas lógicas a la casa para hacer más fácil los cálculos. De pronto me planteas una ecuación que quedó ahí, pero si tú me planteas ya del cálculo del área del cuadrado más el área del triángulo más el otro, y da un gran total, que es el área total de la casa, queda como más comprensible el ejercicio. Veo que están callados, pregunten. Dudas que tengan de cómo hacer la evidencia y con mucho gusto le respondemos. O me hacen aquí, colocan así para yo saber que están entendiendo en reaccionar. Es que lo escucho bajito. Aló, profe. Está claro, ok. Profe, Entonces, sácame una seguimos con... duda. Dígame. Qué pena, es que voy acá de camino. Una consulta, Dígame. como es un molde, simplemente es una ecuación de cuánto chocolate se puede gastar en la casita. Entonces lo único que hay que diferenciar es escalera, paredes, el techo y la chimenea, ¿cierto? Correcto. Y solamente sacar una fórmula de concepto para que en su total se sepa cuánto chocolate se va a gastar y validar cuánto se puede optimizar a cierta cantidad de casitas de chocolate, ¿sí? Correcto. Y explicar la envoltura que le vas a dar de cristales el metacrilato. O Duda. sea, realmente, sí, exacto. Simplemente lo que vas a calcular es el costo el costo total de la producción de acuerdo a las medidas que tú le di, que tú le diste, ¿cierto? Si tiene una medida, entonces tendrá una cantidad no, estas medidas se lleva de chocolate tanto. Entonces ya eso está dentro de la investigación tuya para desarrollar la evidencia. Ahora sácame de una duda. Si uno está sacando las medidas de cuánto se va a gastar, también hay que sacar las medidas para el tema de costos. Digamos, por ejemplo, el molde ocupa tanto, fórmula tanto, ¿no? Sí, O simplemente formular la casita, porque digamos que se utiliza un molde donde va a ser, digamos, el empaque, ¿no? ujú, de acuerdo. Pero no es tan necesario, o también es importante agregarlo en el informe. Es importante agregarlo en el informe, claro, claro, para que quede más completo, O sea, que al como final ya tú puedes. versus el costo que uno vaya a gastar, bajo las Correcto. cantidades que uno vaya a producir. Sí, es lo que me estoy dando a entender, profe. Sí, 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 correcto, así como estás hablando, sí. Vas a tener Dale, el contigo área otra, total, que voy aquí en la sí, calle y me da como cosa. bueno, vas a tener el área total y en base al área total vas a tener unos gastos de insumos, unos gastos de insumos o un costo, digamos, de insumos, que ya sabes que se dividen entre costos fijos y costos variables. ¿De acuerdo? Pero pues eso ya varía acorde a uno como lo tome, ¿sí? O sea, esos gastos de Claro, representación adicionales acorde a la producción de la casita, ¿sí? correcto, correcto. Bueno, listo. Entonces, en base a esa explicación, pasamos a la siguiente. La siguiente evidencia. Entonces, esta evidencia que nos pide, dice un video. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si la evidencia nos pide un video, ¿qué tenemos que mandar? Un video. Aquí no podemos mandar una presentación sin audio. Bueno, el video lo puedo hacer con una presentación de PowerPoint, pero con audio, donde yo voy explicando diapositivas de acuerdo al tema que estoy tratando, ¿cierto? Sería un video que se llama sustentación. Entonces, para esta evidencia, se toma como estrategia del aprendizaje estudio de caso.
Entonces, mire, aquella técnica era aprendizaje basado en problemas. Estaba resolver el problema de la casa que quedó atrás. Este se llama estudio de caso. Estudio de caso es un caso planteado y yo le doy una solución, ¿cierto? Pero la solución la voy a dar con un trabajo a través de un video. ¿Comprendido? Dice, usted debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo, nuevamente en matemática a nivel medio, ¿cierto? Entonces, nuevamente en el componente formativo, matemática a nivel medio. Pues vamos nuevamente a mostrarle el material. Aquí está, perdón. Entonces, si ustedes miran el material, voy a leerle los títulos. Trigonometría, habla del plano cartesiano. Usted sabe que el plano cartesiano es un sistema de coordenadas compuesta por dos rectas perpendiculares que se interpretan de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, tiene el eje de las X y el eje de las Y. Aquí se grafican ecuaciones y pueden tener diferentes tipos de diagramas en el plano cartesiano, lo que ustedes quieran representar ahí. Estos son los cuadrantes. Eso es matemática, digamos, de la media que uno vio en el bachillerato, como dicen uno. Aquí viene la parte de razones trigonométricas. Estas casi no tienen aplicación en las evidencias propuestas. El teorema de Pitágoras, el texto opuesto, el texto adyacente y la hipotenusa. Realmente es un repaso de matemáticas. Ley de senos y cosenos. Y vienen las ecuaciones. Bueno, aquí las ecuaciones sí, este es importante para desarrollar las ecuaciones. Ecuación numérica que le dije que era una igualdad y la ecuación algebraica, que es la ecuación que lleva una incógnita para yo despejar cuánto vale esa incógnita, ¿cierto? Que realmente yo puedo decir que este 2 pasa acá restando y el 3 pasa, bueno, eso es como resolver la ecuación. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es como resolver la ecuación. Entonces, este video, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicarlo un poco. Es fácil. Habla, caso estudio del censo de la población y vivienda en Colombia. Este es la fuente de información que vamos a tomar. Busque información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y vivienda, a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Con esta información obtenida se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico, bienestar social, entre otros factores. Entonces, nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Ahora que entremos en el enlace, vamos a ver una serie de datos, ¿verdad? Los datos son informaciones de tabulados que conllevan a una serie de interpretaciones. Entonces, nosotros vamos a hacer un video presentando esos datos. Cuando yo haga esa presentación, me puede servir a mí de soporte para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos es a explicar unos datos. ¿Cuáles datos vamos a explicar? La información se presenta en 3 categorías. Ahorita entramos al enlace. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Estamos hablando del censo, ¿cierto? De Colombia. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Y cómo vivimos. Realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de no encontrarlo, lo puede elaborar. O sea que además de los datos que encuentre, puedes ampliarlo con tus investigaciones. Por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de las variables analizadas.
a partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en el censo y precise para ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, índice de envejecimiento, índice de juventud, fenómenos migratorios dentro del país, desde y hacia el exterior. Con base en esos resultados, haga una presentación inicial, la explicación del instrumento usado. Entonces, usted va a hacer en el video estas explicaciones. Presentación inicial, mi nombre es tal, voy a analizar los datos del censo en Colombia, tecnólogo tal, o sea, hacen su presentación ustedes en audio, digamos en la primera diapositiva. La explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. Tablas y gráficos de lo que estás presentando. Análisis de la información tabulada o graficada y las conclusiones con base en el análisis de la información. Utilice colores adecuados y todo. Entonces aquí hay unos enlaces para ayudarse. Pero ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros? Voy a regresar aquí. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros? Vamos a entrar a este enlace. Que está fuera de fecha, pero vamos a copiar el dato. A ver si lo ubicamos aquí. Estos enlaces a veces se vencen. Bueno, entonces aquí, aquí en la página del DANE ubican el censo, el último censo que hubo. Conexión a internet, esperanza de vida. Vamos a ver si aquí. DANE último censo. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Mire, si vemos aquí, dice cuántos somos, dónde estamos, o sea, lo que dice la evidencia. Entonces, utilizando esto y estos datos, cuántos somos, y estas diapositivas, nosotros, aquí están. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esta captura de pantalla, llevarla a una diapositiva y a través de un video, ustedes explicar el comportamiento de esta cifra. Es la presentación que van a hacer en el video. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Aquí cada uno tiene sus cifras, aquí, totales de hogares. Entonces, ustedes van explicando cada uno de estas informaciones para que, digamos, el trabajo quede consistente en que ustedes saben explicar datos estadísticos para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo hacerlo. Les recomiendo hacerlo. A mí, por lo menos a mí me gusta, ¿cierto? En PowerPoint, pero PowerPoint haciendo presentaciones con audio de las diapositivas. O otra herramienta que ustedes, no sé, de pronto en Canva, otra herramienta que tengan. Pero la idea es que las diapositivas vayan presentadas con la hoja de presentación. Los datos, ya ustedes ven cómo trasladan los datos a la diapositiva, como a ustedes les parezca mejor. Y presenten cada uno de esos interrogantes que trae mire que aquí dice cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Y si nos vamos a la página del DANE, aquí están arriba, cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Entonces simplemente es llevar eso a la diapositiva, agregar el audio y explicar cada una de ellas. ¿Preguntas? Ojo, que si, que si me lo envían a YouTube,
si lo suben el audio, la grabación en YouTube o en el enlace que lo suban, debo tener acceso. A veces me envían enlaces que no tengo acceso al enlace. O si es en Canva o si lo descargan, lo suben. O sea, simplemente que yo pueda ver el video para poder calificarlos. Profe, una consulta con respecto a la información que nos deriva de la página del DANE. Pues es muy robusta la información que encontramos ahí. Hay una cantidad límite de parámetros o de datos que debamos tener en cuenta en el informe. No, estás viendo aquí la página del DANE. Sí, sí, Simplemente señor, correcto. cuántos somos. Correcto. Entonces, ¿cuántos somos? Es colocar esta parte de aquí que te estoy señalando. Un ejemplo, yo puedo colocar esta parte aquí, por ponerte un ejemplo. ¿Cuántos somos? Eh, colocar aquí. Listo. Y aquí yo voy armando mi, que ustedes las hacen más aquí. Y si aquí yo voy a hacer presentaciones o le voy a colocar en grabar, voy grabando el audio. Sea que ustedes se vean aquí, que sale el audio aquí abajito, o que yo les escuche la voz. Pero voy grabando la diapositiva y voy colocando de esta forma. Listo. Si lo hacen con esta herramienta, ¿cierto? Ok, Entonces, así de esa forma, ustedes fíjate que nada más son cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, pero que sea una explicación enriquecedora, ¿cierto? Que ustedes puedan analizar estas cifras. De pronto yo le coloco aquí porcentaje y le agrego otras cosas. Ah, bueno, aquí 51% son mujeres, 48 hombres. En Colombia hay una tasa de envejecimiento tal. O sea que yo puedo aplicar varias cosas. Aquí yo puedo colocar varias diapositivas. Ahí coloco la primera, aquí me puede salir la segunda. Entonces voy explicando toda esa parte. correcto, correcto. Deja ver. Listo. Bueno, entonces deja ver. Perdón, claro, a Dígame. eso me refería. O sea, digamos que son tres aspectos básicos los que vamos a tener en cuenta, pero de ahí se deriva mucho más información. De esos tres aspectos hay que sacar alguna cantidad límite de datos para el análisis o ya es libre decisión de cada quien. Libre decisión de cada quien, claro, libre decisión de cada quien. Simplemente que le quede una tarea enriquecedora, ¿cierto? Ver si aquí les muestro algo. Vamos a ver aquí. Si le consigo algo. Bueno, aquí hay uno. Esta es otra ficha. Vamos a ver aquí. Le voy a mostrar una de las tareas de otra ficha. Más o menos Buen cómo día, quedó. cordial salud. Bueno, Mi listo, aquí nombre es está. Gustavo Rodrigo Andrade Gutiérrez. Soy estudiante del SENA ficha. Da Entonces, un miren, total de 44.100.000 estadístico de hombres y mujeres. Se encontró 5,2% y de los zonas esta es una presentación de Putumayo, un aprendiz Guainía, Bichada, el de hogares aumentó un que sacó 26% 100. con internet Me fijo en mandó el Colombia. MP4. Pueden descargarlo y Además de mandar el aprender a leer MP4. y escribir, Listo. ¿Vieron la presentación? Ustedes fíjense que no es complicado. Simplemente que nosotros nos proponemos y hacemos trabajo con calidad, ¿cierto? ¿Preguntas? Aquí dice, aquí
Jonathan, profe, ¿tendremos que aplicar alguna fórmula de las evidencias, solo leer y explicar los datos del lab? Yo diría que los datos están ahí todos, ¿cierto? Ahí están todos los datos, únicamente como tratar de organizarlo y saber interpretarlo para poderlos explicar con nuestro audio en la presentación. Pero hay fórmulas como tal, no. Hay más que todo interpretar datos estadísticos para poderlos explicar. Cuando usted hace una presentación, por ejemplo, usted le dice al jefe, hágame una presentación de los datos estadísticos para tomar decisiones. Ya. Eso es muy importante que nosotros sepamos esa parte. Pero ahí fórmula como tal no aplica. Preguntas, yo creo que estas dos evidencias les quedó claro, ¿cierto? Profe, ¿y para Dígame. cuándo es? ¿Para Vamos a cuándo ver es su aquí trabajo, profe? vamos a ver aquí. Video sustentación, aquí dice que va del 2 al 6. Del 2 al 6, para la próxima semana. Entonces, si quiere, rápidamente, porque ya me queda poco tiempo, explicamos esta evidencia para que les queden las tres evidencias. Ya ustedes quedan ahí con la idea de cómo se hacen estas evidencias y avanzan en esta semana y la que viene con estas evidencias con calma las hacen. ¿Les parece? Entonces, vamos a ver esta evidencia que no es complicada. La siguiente. La siguiente se llama, bueno, aquí dice cómo envían el video MP4, como ustedes quieran enviarlo, eso no hay problema. Lo importante es que yo pueda calificarlos. La siguiente evidencia, que es de matemática, es la última de matemáticas, por eso quería explicarla enseguida. Se llama algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Hacer una fórmula que nos dé solución a algo. Esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras geométricas planas y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. Lo que vamos aquí es hacer una fórmula. Cuando yo voy a hacer fórmulas, voy a hacerlas en Excel. Esta evidencia, aunque aquí dice que la envíen en PDF, no la vamos a enviar en PDF. Porque si usted me hace una fórmula y me la pega en PDF, ahí yo no puedo darme cuenta donde usted me demuestre que usted sabe hacer la fórmula. Entonces, ojo, vamos a enviarla en Excel. Dice, consulte las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Entonces, vamos a calcular en Excel el área y el volumen, según sea el caso. El apoyo de recursos de multimedia, vamos en Excel. Y otras alternativas bibliográficas. Puede guiarse por el siguiente material. Ese es un material ahí de cómo hacer un algoritmo. Bueno, aquí hay en YouTube. Pueden ver aquí hay un material en YouTube Muy bien, buenas tardes. de cómo se La hace voy un a enviar. algoritmo. Aquí este material es interesante, ustedes pueden Ahora, verlo información, ¿qué información nos de puede cómo hacerlo, arrojar pero lo un vamos a hacer cálculo? en Excel. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice una presentación donde explique la solución del problema dado. Entonces, vamos a hacer en Excel a dibujar 5 figuras geométricas y le vamos a calcular el área y el volumen a esa figura en Excel. Pero la fórmula, usted al hacerme la fórmula me está demostrando que sabe calcular, digamos, el algoritmo y la fórmula para, digamos, calcular el área y el volumen de esa figura. Un ejemplo, cuadrado. Usted me va a colocar la fórmula. También le puede colocar valores para mayor comprensión. Me coloca la fórmula para calcular el área del cuadrado y el volumen del cuadrado. ¿De dónde va a sacar la fórmula? Ahí están en el material las fórmulas de las figuras geométricas.
de primera parte, en la primera hoja, figuras geométricas, 5. Y en otra hoja, dice, si tuviera un sólido irregular, ojo que este sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Ahí en el material aparece cómo se calculan los volúmenes de los sólidos irregulares. Entonces, la hoja de Excel va a tener, el archivo de Excel va a tener 3 hojas. Primero, la hoja de presentación. Segundo, las figuras geométricas, ¿verdad? Y tercero, el cálculo de figuras irregulares. Vamos a mostrarle en una... Vamos a ver si por aquí encuentro uno bueno. No todos son buenos. Sobre esa evidencia, para que vean cómo se hace fácil. Bueno. Entonces, miren cómo va a quedar la evidencia. En la primera hoja, la hoja de presentación, aprendí Gustavo Rodrigo Andrade, figuras planas. Ustedes miren lo que van a hacer. Nombre, figura y los datos. Y la fórmula. Aquí hice un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un rombo y un trapecio. Y al lado. Entonces, fíjate que colocó esto, ¿verdad? Entonces, si yo veo aquí la fórmula, él me está dando la fórmula como tal del perímetro, ¿verdad? Aquí mire, en el 26 aparece la fórmula, lado por lado por lado, y me da la fórmula aquí. Eso es lo que van a hacer, que yo me pueda dar cuenta que ustedes tienen el dominio de hacer la fórmula en Excel. Y la otra pregunta, el cálculo de un cilindro de figuras irregulares. Bueno, ya esta parte sí, dependiendo ustedes lo que lean, porque hay otra forma de calcular el volumen introduciéndolo en un líquido y entonces se mide el volumen del líquido antes de introducir el objeto y luego cuando lo introduce se desplaza el volumen, la diferencia es el volumen del sólido irregular, etcétera, como ustedes quieran presentarlo. Pero esta es la mecánica: presentación, figuras planas y sólidos irregulares. Ustedes vean que no es complicada. En eso consiste esta evidencia. Se llama algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Y este video de YouTube que demora 12 minutos, lo pueden consultar. Ahí les explica cómo hacerlos, así como lo vieron ahora en la presentación del aprendiz. ¿Preguntas? Para ya irnos despidiendo. ¿Preguntas al respecto? Coloquen aquí una manito de que todo claro, para ya saber de que entendieron. Y toca, bueno. Entonces, veamos nuevamente aquí, quedó explicado hasta por acá, ¿cierto? Y ahí vamos avanzando. Y luego, esta semana, bueno, que termina ya hoy, y la próxima, la ubican para ponerse al día con lo que les haga falta y hacer esas 3 evidencias. Cualquier cosa me preguntan por el grupo, estamos para orientarlo. Y en la semana mucho más arriba, ya traemos con la profesora de ética, que creo que ya me están dando el nombre en esta semana. De pronto mañana, el lunes, comenzamos la parte de comunicación. Cómo nos comunicamos, viene toda esa parte de ética. Ok. Sé que pasen un feliz resto de noche. Mañana les coloco la grabación y nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias.